Hola, por acá de nuevo con el propósito de seguir en mis comentarios, y en esta ocasión me voy a referir a un tema que es muy atractivo, como es el tema del lenguaje. Pues bien, el propósito de este comentario busca visualizar cómo se instrumentaliza los contenidos lingüísticos por parte de quienes ejercen el poder. Y en ese sentido, pues como instrumento, le quitan, digamos, la realidad. O sea, tratan de hacer una separación entre el contenido del lenguaje y la realidad. Pues bien, para entrar en materia, inmediatamente voy a empezar recordando que en los inicios del gobierno de la seguridad democrática, una de las primeras manipulaciones lingüísticas que hubo fue el decir que en Colombia no existía ningún conflicto. Decir que no había conflicto, pues implicaba negar, implicaba desde el lenguaje desaparecer realidades como eran las masacres que se venían acometiendo, como eran la violación de los derechos humanos que sucedía en el país, y obviamente también todo lo que implicaba en materia de desplazamiento, en materia de destierros. Pues bien, ese, ese fue, digamos, el primer salto que esta dirigencia hizo en el gobierno de la seguridad democrática, y que aún siguen insistiendo en que en Colombia no hay ningún conflicto armado, que en Colombia simplemente lo que hay es una amenaza. Pero desde luego que con esa presentación, con esa acepción que se le da al lenguaje, pues van desapareciendo de la realidad del país, sustraen eso que se vive a diario en los campos, que se vive en las ciudades, como es la violencia de orden social, la violencia de orden político que está desangrando a Colombia. Bueno, decir que en Colombia no existe ningún conflicto, o sea, la negación de esa realidad, pues obviamente que es también negar la historia de muchos ciudadanos, es negar la historia del dolor que han padecido cualquier cantidad de familias víctimas de la violencia paramilitar, guerrillera, estatal en los campos, en fin. Bueno, después de esa negación hubo otro concepto también lingüístico que se le quitó el sentido. Recuerdo que el autor de esa transformación fue el asesor presidencial, senador de la República, José Obdulio Gaviria, que allá por el año del 2016 dijo que en Colombia no había ningún desplazamiento de campesinos, que en Colombia el desplazamiento forzado, eso no existía, que lo que habían eran meramente migrantes internos. Es decir, es como si los campesinos abandonasen la tierra de manera voluntaria y se hubiesen ido para las ciudades a pararse en los semáforos, a irse a engrosar los cinturones de miseria. Pues bien, negar la existencia del desplazamiento forzado, pues significaba ni más ni menos negar, y de alguna manera era proteger a las fuerzas que estaban haciendo el despojo de tierras a los campesinos, y entonces los obligaban mediante actos de terror, mediante masacres. Entonces le implicaba sacarlos de su zona, sacarlos de su propiedad y tirarlos a la miseria urbana.
con todo lo que implica para una familia del campo salir con sus pocas pertenencias, salir con sus hijos a un lugar totalmente desconocido, un lugar nuevo y un lugar donde su condición humana, su condición, de capacidad laboral está muy por fuera de lo que podría encontrar en el mercado laboral en una ciudad. Pues bien, esa negación transforma una realidad que se vive y es el desplazamiento de campesinos. En ese mismo orden de ideas vemos con asombro que, por ejemplo, a los que le han despojado la tierra también se le cambia el término. Entonces, al acto criminal de darle el destierro a una familia campesina para quedarse con la tierra y luego venderla, entonces resulta que eso ya no se llama usurpación de tierras, ya no se llama expropiación violenta, sino que se llama adquisición de tierras de buena fe. Eso fue lo que el país vio, por ejemplo, en el caso de este exmagistrado, expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, cuando compró la hacienda La Corona, que era una hacienda que fue producto de la violencia paramilitar y después él compró esas tierras y entonces el gobierno de Uribe se empeñó en defender a Jorge Pretel con el argumento de que la compra se hizo de buena fe. Pero bien, cuando se niega eso y se nos presentan situaciones como esa, entonces es cuando uno descubre el por qué se le cambia el sentido al contenido lingüístico. Porque negar el despojo de tierras para presentarlo como compras de territorios de muy buena fe es la manera de legalizar, la manera de legitimar lo que muchos industriales, los que muchos poderosos económicos en el campo han hecho, y es montar bandas criminales, sacar a los campesinos y quedarse con las tierras, y hoy por hoy ese es una de las problemáticas más grandes que tenemos en el país. Bueno, últimamente no, eso fue hará escasamente unas horas, el gobierno ahora se inventó otro concepto y ya no, resulta que para el gobierno Duque ya no hay masacres en Colombia, ahora se llaman homicidios colectivos. Pues eso es muy peligroso, porque es que pasar de las masacres al homicidio colectivo es la negación de las atrocidades que se han hecho en estos territorios. ¿Por qué? Porque la palabra masacre ya tiene una significación, tiene una sustancialización muy profunda. Y entonces, en el imaginario colectivo, de lo que como sociedad hemos podido ver, como en las masacres de Aro, en las masacres de La Granja, en las masacres de Mapiripán, de Macayepo, en fin. Entonces, esas masacres, lo que tenemos en la retina es la manera tan criminal, la forma tan salvaje como estos asesinos han entrado en esos pueblos o en esas haciendas y han acabado con la vida, con unas prácticas sanguinarias, inhumanas, unas prácticas que finalmente se constituyen en una construcción de horror, de terror, de infundir el miedo. Pues bien, muy extraño que este gobierno, que lleva 33 masacres en lo que va corrido del 2020, ahora pretenda negar la existencia de las masacres, cambiándole el contenido lingüístico, diciendo que lo que hay son homicidios colectivos. Bueno,
pero, pero no solamente en ese terreno es que con el lenguaje vienen desapareciéndonos la realidad que vivimos. Es como si como si nos quisieran convencer de que nosotros no vivimos en un país violento, de que aquí no pasa nada, de que aquí todo está en paz. Esa es, pareciera ser la intención de esos lenguajes tan cambiantes. Otro ejemplo fue cuando las autodefensas, de un momento a otro, desde el punto de vista del lenguaje, las autodefensas desaparecieron. Y entonces ya no se llaman AUC, ni se llaman Autodefensas Unidas de Colombia, sino que ahora son GAOs o bandas residuales. Es decir, desde la semántica de las palabras, entonces ya es tratar de hacerle creer a la sociedad colombiana de que el aparato militar como tal, que eso ya desapareció. Pero ahí están asesinando a diario, siguen masacrando a la población. En ese sentido, por eso me interesé por ese tema, porque es que desde la lingüística vienen haciendo especie como de una pedagogía social, una pedagogía en la que profundizan en dos cosas. Por un lado, en negar, en ocultar la realidad, pero de otro lado es también para profundizar, digamos, la exclusión de quienes procuran por una Colombia mejor, por una Colombia más democrática, por una Colombia más justa. Me refiero a lo siguiente. Hay otro lenguaje también para quienes critican al gobierno. Hay otro lenguaje para estigmatizar, para excluir a quienes venimos proponiendo digamos, la necesidad de unos cambios urgentes en esta sociedad. Entonces, si usted es amigo de la paz, entonces usted ya es un mamerto. Si usted plantea que se requiere una mejor educación en Colombia, entonces usted es un mamerto. Si usted habla de la desigualdad que hay en Colombia en el tema de tierras, donde el 4% es dueño de casi el 90% de las tierras en Colombia, entonces usted es un mamerto. Si usted trata, digamos, de denunciar los vínculos de funcionarios del gobierno en actos de corrupción, si usted saca a la luz pública documentación, si usted saca a la luz pública la información que vincula por ejemplo, a militares o a miembros del alto gobierno en actos de corrupción, entonces usted se convierte en un mamerto. Bueno, pues bien, la palabra mamerto como tal, en su etimología, es una palabra que también tiene sus transformaciones. Por lo que he podido indagar, porque es que la palabra mamerto ni siquiera aparece en el diccionario de la Real Academia, pero sí hay, digamos, como algunas pistas, ¿no? para mostrar la evolución, la transformación conceptual que ha tenido esta palabra. Entonces uno se encuentra que primero que todo, que es una palabra que es digamos, del mundo coloquial, es una palabra propia, digamos, de esta región y muy particularmente de los países latinoamericanos. Pues bien, hacia los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, pues la palabra mamerto se utilizó, fue para llamar a los muchachos, sobre todo a los niños y a algunos jóvenes que les gustaba chuparse el dedo. Ese acto de mamar el dedo, a eso se le llamaban mamertos, y eso fue, digamos, el significado que se le dio. Bueno, después digamos, en la evolución
que tiene la palabra en el sentido que la misma sociedad le va dando al contenido lingüístico en esa etimología de la palabra. Entonces, en una analogía con el acto de chuparse el dedo, entonces la palabra se empezó a utilizar para señalar a aquellas personas que, como se dice coloquialmente y en castellano colombiano, era para señalar a las personas que le sacaban el culo a los compromisos. Entonces, quien se comprometía con algo, quien empeñaba la palabra y no la cumplía, pues se le señalaba como mamerto, por la analogía que se hacía con el acto de mamarse el dedo, con el acto de chuparse el dedo. Entonces, chuparse frente a un compromiso es no cumplirlo, se le llamaba mamerto. Después ya viene otra transformación en el contenido de ese lenguaje, y tiene que ver con algunos nombres del Partido Comunista Colombiano. Entonces, dice la lectura que por allá como en los años 60, creo que fue, pues habían los dirigentes del partido, casi todos terminaban en Erto. Entonces alguien llegó y dijo que Gilberto, Filiberto, Humberto y hasta los mamertos, ¿cierto? Entonces, de ahí, entonces se le da otra acepción al término. Y como era del Partido Comunista, pues entonces se empieza a asociar como con una militancia de izquierda, con una concepción meramente comunista. Pero bueno, ese sería, digamos, el razonamiento, ese sería, digamos, el comentario etimológico de la palabra. Pero resulta que en este pensamiento de extrema derecha que está gobernando, en esta concepción de Estado, en esta concepción social excluyente, donde solamente pueden caber quienes piensen igual que el establecimiento, pues entonces la palabra mamerto es utilizada peyorativamente para estigmatizar. Tiene la función de descalificar, de ofender, de satanizar las ideas del contrario. Entonces, por ejemplo, si, como lo dije hace un instante, cualquier planteamiento o cualquier inquietud que se proponga en un acto, digamos, de protesta social que se requiere con urgencia, entonces simple y llanamente, pues es asociada con la palabra mamerto. Pero cuando se le dice mamerto a alguien, no solamente peyorativo, en lo peyorativo se le está estigmatizando, es que además de eso, la palabra mamerto es para cancelar, es para anular una discusión, es para desconocer las ideas, las propuestas del otro. Entonces, suele pasar con frecuencia. Uno se puede encontrar con alguien que tenga una posición de esa derecha radical, de esa derecha ciega, y proponer, por ejemplo, digamos, una revisión de los ingresos de los senadores de la República para que haya más justicia. Inmediatamente el interlocutor va a decir: es que usted es un mamerto, ¿ya? Y hasta ahí llegó la discusión. Entonces, es como socializan un lenguaje para ocultar, para invisibilizar incluso la posibilidad de una dialéctica, de un debate, ¿cierto? Bueno, de todos modos, esa instrumentalización que se hace, digamos, del lenguaje también es aplicada, ¿cierto?, a cualquier forma de protesta social. Entonces, la protesta social que se ha comprobado con documentos fílmicos, esto está en las redes sociales e incluso en la prensa oficial. Eso está documentado, como en las marchas, por ejemplo, del 2019, se encontraron varios sujetos que eran miembros de la policía vestidos de civil, que tenían una función,
que tenían la orientación de sabotear la protesta social. Entonces, saboteada la protesta social, venía el juego mediático de la prensa, de los medios audiovisuales, y a los participantes entonces simplemente se les decía que eran unos vándalos, que habían incurrido en una destrucción del patrimonio público y que eran terroristas. O sea, cuando se trata de excluir, cuando se trata de estigmatizar, entonces no se ahorran esfuerzos en buscar los términos, por decirlo, los términos más violentos, porque es que el decirle terrorista a un marchante y valga la redundancia, de una marcha en una protesta, pues decirle terrorista, eso sale, mucho queda por fuera de cualquier contexto, en el sentido explícito de lo que es el contenido semántico del terrorismo. Y el terrorismo, como lo define muy bien el diccionario de la Real Academia, pues el terrorismo es un acto o una serie de actos que están destinados a infundir miedo, a infundir terror. Entonces, claro, yo creo entender que es que al gobierno le da temor, al gobierno le da miedo cuando ve esos miles y miles de ciudadanos que están protestando contra sus medidas económicas, contra sus medidas políticas, contra sus medidas sociales. Pues bien, la manipulación del lenguaje, que no solamente trata de quitarle ese contenido trágico, que hay que decirlo, a algunas palabras como es la palabra de la masacre, entonces cambiarla ahora por homicidios colectivos. Pues ese contenido, esa forma de hacerlo, también aplican en otros escenarios. Por ejemplo, me encontré con un video de una funcionaria de la Oficina de Desarrollo Rural en esta semana, dirigida a varios jóvenes. Entonces dice, ella está proponiendo, o sea, la Oficina de Desarrollo Rural en Colombia está proponiendo eliminar la palabra campesino. Es decir, esa palabra ya no existe, porque según ellos el campesino es una cosa muy atrasada, es algo que no corresponde a la modernidad, y entonces ahora hay que llamarlos emprendedores rurales. Y me causó curiosidad que en esa intervención de esta funcionaria, ella dice cosas como estas. Dice que es que los emprendedores rurales deben mirar, por ejemplo, cómo es el campesino de los países desarrollados, el agricultor de los países desarrollados. Entonces dice una cosa que pareciera ser como para otro planeta, porque dice, en esos países el agricultor ni siquiera toca la tierra. Pues claro, seguramente está haciendo referencia al agricultor de las sabanas en los Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Alemania, donde el agro es una actividad totalmente mecanizada, totalmente tecnificada. Pero decirnos que no van a haber más campesinos en Colombia, donde ni siquiera el Estado ha sido capaz de darles, por ejemplo, el agua potable a miles y miles de familias campesinas, cuando los campesinos se ven abocados a sembrar, por ejemplo, coca, porque esas sí van y se la compran, porque si siembra papas, si siembra yuca, si siembra plátano, esos cultivos se le van a quedar, porque no tiene cómo sacarlos. Es que esa es una realidad. Ni tampoco hay una política de protección al agro colombiano, para que vengan a decirnos que entonces ya no hay campesinos, sino que ahora se van a llamar emprendedores rurales. Pero bueno, ¿qué hay detrás, digamos, de esa apreciación, de esa conceptualización lingüística? Pues lo que están es armonizando
están enseñando, están, digamos, casi que domesticando a una sociedad para que se acostumbre a ver, no a los campesinos, sino al gran terrateniente, al que tiene 1550 hectáreas, entonces montado en su máquina, en lo que se llama una combinada, una sola máquina que va y coge cualquier cantidad de hectáreas, por ejemplo, de maíz en un solo día y corta, desgrana, corta las hojas, corta el tallo, lo convierte en abono, en fin. Pero, pero, pero detrás de eso también lo que se está dando es cómo socializan entonces la concentración de tierras. Porque es que eso que dice la funcionaria esa de la Agencia de Desarrollo Rural, que es una adscrita al Ministerio de Agricultura, pues, lo que está legitimando es la concentración de tierras, porque un campesino en Colombia no está en esas condiciones, por múltiples razones, por la dependencia que tiene, por ejemplo, en la compra de los abonos, por la dependencia que tiene, por ejemplo, en la compra de tecnología, por la dependencia que tiene del sistema bancario, en fin. Pero bien, voy a meterme en otro terreno también que tiene que ver con la instrumentación lingüística. Y voy a referirme al 1087-985. Pues sí, señor. Resulta que es interesante mirar el contenido, digamos, de ese lenguaje alrededor de esa figura. Porque resulta que el 1087-985, en su estrategia, digamos, contra la justicia, entonces no tiene ningún reparo en decir que los magistrados son unos corruptos, no tiene ningún reparo en decir que la justicia está politizada y por lo tanto entonces hay que hacer un referendo para acabar con todas las cortes, o sea, para desinstitucionalizar el país. Bueno, dice, o sea, cuando lo tocan, cuando lo investigan, cuando lo llaman a declarar, entonces no tienen ningún reparo en decirle, por ejemplo, magistrados mafiosos. Oiga, magistrados mafiosos. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde puede ser la manipulación lingüística? O si lo llaman para que responda por sus vínculos con el paramilitarismo o varios de sus alfiles que fueron también condenados. Entonces dice que es que la corte es amiga del terrorismo o que son voceros del terrorismo internacional. De la misma manera, esa es la manera, digamos, de dirigirse a la justicia. Entonces, claro, colocar a los jueces de la República, colocar a unos magistrados en el término de que son mafiosos, de que son corruptos, de que son voceros del terrorismo internacional, pues eso mina la fortaleza de las instituciones. Pero no solamente el lenguaje va referido a la justicia. También hay otro lenguaje y tiene que ver ya con la calificación del 1087-985. Entonces, a ese sujeto entonces se le dice que es un Dios, que es un Salvador, que es el padre de la patria, que es un gran sacrificado, en fin. Y ahora entonces es un secuestrado. Entonces, ¿cómo así? O sea que no está en un lugar determinado por orden de una medida judicial, sino que es que las autoridades del Estado democrático entonces lo tienen secuestrado. Vaya. Pues bien, uno puede encontrar
en esta síntesis breve que hago, pues un comentario muy, muy breve, uno puede encontrar tres grupos de manipulación lingüística. Un grupo que va dirigido al tema social. Entonces, como desde el lenguaje viene la estigmatización, viene la exclusión del contradictor, viene digamos, la exclusión, ¿cierto?, de quien se atreve a levantarme la voz, de quien se atreve a poner en cuestión mi honorabilidad, que esa es otra parte, digamos, de la manipulación, ¿cierto? Bueno, el segundo grupo tiene que ver una serie de términos que son utilizados ya para aplastar, para someter a la justicia. Y un tercer grupo de términos, entonces van alrededor de la definición de lo que es la figura del 1087-985. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es el juego de esto? ¿Cómo es? Pues muy sencillo. Entonces se trata es de que la justicia no puede operar, la justicia no lo puede ni siquiera tocar, ¿cierto? Y para ello, entonces, desde el lenguaje la deslegitimo con esa serie de acusaciones. Entonces, en lugar de cumplir con el deber que tenemos todos los ciudadanos, como es atender los llamados que nos haga la justicia, entonces lo que hago es estigmatizarla. Lo que hago es socavarle sus cimientos desde el punto de vista social. En cuanto politizo las decisiones que haga la justicia, las saco del terreno jurídico y las paso al terreno político para convertirlas en un hecho de opinión. Y por otro lado, entonces viene la otra parte del juego y entonces consiste es en mitificar la figura, teniendo en cuenta, digamos, lo que es el significado del mito, ¿no? El mito, pues, es que está relacionado con esa figura heroica, con esa figura de unos poderes supremos, con esa figura, digamos, de una conciencia, de un comportamiento, de una historia intachable, pero me parece muy, muy cuestionable, me parece muy difícil que traten de convertir en mito al 1087-985 después de las licencias para los pilotos, para las pistas de narcotráfico. Me parece que es muy atrevido mitificarlo después de más de 5.000 asesinatos que hay en lo que se llamó eufemísticamente los falsos positivos, que esa es otra manipulación lingüística, porque lo que hubo fue una masacre por parte del Estado, el Estado como tal, el Estado colombiano. Así, eso hay que decirlo sin ambages, eso no tiene dudas. Sus fuerzas de seguridad acometieron más o menos un poco más de 5.000 crímenes. Y esos crímenes fueron masacres para aparentar la eficacia de una política que se llamó disque seguridad democrática, pero que lo hicieron fue a nombre de masacrar inocentes. Muchachos que los cogían y los vistieron de militares y por la espalda les disparaban. Eso es una masacre. Entonces, pero eufemísticamente hicieron una manipulación del lenguaje, le quitan el contenido que tiene, digamos, esos asesinatos, y entonces simplemente se le llama falsos positivos. Pues bien, eso era el comentario de hoy referente al lenguaje, y me parece que es importante tenerlo en cuenta. Es importante observar cómo no solamente nos están quitando el contenido, no solamente tratan de invisibilizar las realidades que hemos tenido, no solamente nos han quitado
la seguridad social, no solamente nos han empobrecido mucho más, no solamente nos están quitando el territorio que nos pertenece, no solamente nos están quitando los recursos naturales, no solamente nos están quitando los recursos del Estado, sino que ahora también le están quitando el contenido a las realidades que se viven en este país. Eso era.